La idea de hoy es en realidad hablar sobre la resonancia magnética cardíaca. La resonancia es una técnica de imagen no invasiva que no utiliza radiación, es en general un estudio seguro, que es bien tolerado por el paciente, nos permite estudiar tanto función como estructuras del corazón, de forma detallada, tanto de cavidades como de válvulas. Si bien se va a hablar más adelante, las principales indicaciones clínicas son la cardiopatía isquémica, sobre todo para el estudio de viabilidad, miocardiopatías, enfermedades infiltrativas, como por ejemplo la amiloidosis, enfermedades del pericardio, masas cardíacas, cardiopatía congénitas, etc. La idea inicial es hablar un poco sobre las bases físicas de la resonancia magnética. La resonancia en realidad se basa sobre todo en la propiedad que tienen los núcleos de hidrógeno de absorber energía electromagnética cuando se someten a un campo magnético. Los átomos de hidrógeno, los protones en realidad, cuando son sometidos a un campo magnético y excitados por medio de ondas de radiofrecuencia, liberan energía mediante señales de radiofrecuencia que son captadas por las bobinas o antenas del resonador y se codifican mediante un sistema analógico digital y son transformadas así en imágenes en escala de grises. Listo. Bien, la materia, como se sabe, en realidad está formada por átomos. Los átomos tienen un núcleo que está formado por protones y neutrones, y en el nivel de la corteza los electrones. Los átomos en realidad con un número impar de protones poseen una carga positiva, ¿ya? Y esa carga positiva, o sea, toda carga eléctrica en movimiento lo que hace es generar un campo magnético. ¿Bien? Los protones a su vez tienen un movimiento sobre su propio eje, y ese giro sobre su eje se le llama spin. A su vez el campo magnético también tiene un vector, es decir, tiene como una orientación que representa la fuerza o momento magnético. Normalmente, en realidad, esa orientación es como aleatoria, no están alineados. Por lo cual, para resumir entonces, la resonancia utiliza átomos de hidrógeno porque son átomos que permiten generar un campo magnético y porque es el átomo más abundante a nivel del cuerpo humano, por lo cual permite obtener una buena señal para el estudio. Bien. Como dije entonces, normalmente los protones, el hidrógeno en realidad no está orientado, no están orientados iguales, pero cuando se los somete a un campo magnético, por ejemplo en este caso del resonador, el imán del resonador, lo primero que hacen es que se alinean con el campo magnético del resonador, y eso se le llama polarización de la magnetización. Y ahí en realidad comienzan a precesar. Precesar en realidad, o sea, como dije, el spin tiene un giro sobre su propio eje, pero cuando pasa a un campo magnético del resonador, tiene como un cambio en la dirección o rotación, que está influenciado por el campo magnético del resonador, y a eso se le llama precesar. A su vez, la orientación de Claro. esos núcleos en realidad... Es así, me parece que es así, mira. Sí. Normalmente tienen dos movimientos, un átomo, un protón de hidrógeno, que el agua del cuerpo es digamos, la mayor parte del cuerpo humano, entonces por eso se utiliza el hidrógeno, ¿no? Tienen dos movimientos, uno que se llama spin, que es sobre el giro sobre su eje, y el otro que es como un trompo, que además va girando, que se llama, creo que es el movimiento de nutación, ¿verdad? Entonces, lo que hace el imán, ese tubo grande, digamos, cuando uno se mete adentro de ese tubo, eso es un gran imán, que lo que hace es alinear a la mayoría, a la inmensa mayoría de los protones en un sentido, en una dirección determinada, en un sentido determinado, que están mucho más aleatoriamente, si no están sometidos a un campo magnético, lo que hace el tubo es alinearlos. Después, lo que existen son ondas de radiofrecuencia que excitan, que vienen a chocar contra esos hidrógenos, que excitan, y eso se llama excitación, y de alguna manera al excitarlos, y tienen que estar más o menos en la misma frecuencia que están procesando esos átomos, por eso se llama entrar en resonancia, ¿verdad? Que las ondas tengan más o menos la misma frecuencia, y es decir, que entran en resonancia, sean capaces de excitar y de desviar esos átomos, esos protones, de su línea de reposo, digamos, excitarlos y los inclinan 90, 45 grados, todo eso se puede manejar, o 180 grados, y cuando ellos vuelven
a su posición inicial porque dejan, esos excita son pulsos que son momentáneos y dejan de emitirse. Cuando ellos vuelven, hay todo un sistema que puede captar esas imágenes o esa energía y la transforma en imagen. ¿Se entiende? Y eso era en realidad lo que iba a explicar ahora después. Perdón. Claro, en realidad era eso, sí, que en realidad cuando están todos alineados inicialmente se llama magnetización longitudinal, y eso es importante porque es de donde se obtiene la señal para T1. Exacto. Si querés cambiarte, Meli, la diapo, ¿qué es lo que sigue? Y en realidad es lo que estabas diciendo, cuando los protones están alineados con el campo magnético principal, se dice que están como en estado de equilibrio. Y cuando a eso se le aplica un pulso de radiofrecuencia, igual que la frecuencia de precesión, que en realidad la frecuencia de precesión depende de cada tejido. Exacto. Cada uno Algo tiene determinado tipo de, no determinado tipo de frecuencia, sino determinado tipo La frecuencia de precesión en realidad son las veces que gira el spin en ese campo magnético por segundo. Y en realidad cada tejido tiene su frecuencia de precesión. Ahí está. Y tiene que vibrar como la misma frecuencia para que entren en resonancia. Y está eso, durante el proceso de resonancia los protones del cuerpo absorben esa energía y pasan del estado de reposo al estado de excitación, pero cuando el impulso se interrumpe, los protones tienden a volver a su situación de reposo, y cuando eso pasa lo que hacen es liberar esa energía que se absorbió, y esa es la energía que capta las antenas del resonador para poder formar las imágenes. Y bien, el tiempo que tarda el tejido en recuperar la situación de reposo es lo que se conoce como tiempo de relajación. Y hay dos medidas de tiempo importantes que son el tiempo de relajación longitudinal, que es el T1, y el tiempo de relajación transversal, que es el T2. Ahí está. Porque claro, se relajan en el espacio. Entonces hay un eje Z, digamos, ellos tienen un eje determinado en el espacio, y van variando, digamos, cuando vuelven a su estado tienen un determinado tiempo para volver al estado, a un eje, que podría ser el eje Z, y hay otro tiempo en el eje XY, por ejemplo, ¿verdad? Se Bien. puede medir ese tiempo en dos ejes. Por eso de ahí salen los T1 y T2. Bien. T1 en realidad es el tiempo que tarda en recuperar la posición de equilibrio tras la excitación, y por consenso es el tiempo que tarda en recuperar el 63% de la magnitud de la magnetización longitudinal. Ahí está. Bien, depende de múltiples factores, pero por ejemplo, como dije, cada tejido en realidad es diferente, y nos permite caracterizar los tejidos por ese motivo. Por ejemplo, la grasa tiene un T1 muy corto y por lo tanto se ve hiperintenso, es decir, que se ve blanco en la resonancia, mientras que por ejemplo el líquido en T1 se ve hipointenso, es decir, que se ve negro en la resonancia. Y en cuanto al T2, es el tiempo que le lleva a perder el 63% de la magnetización transversal. También nos ayuda a caracterizar los tejidos, y por ejemplo los tejidos con alto contenido en agua tienen un T2 corto, que se ven un T2 largo, digo, que se ve muy hiperintenso, mientras que otros tejidos tienen un T2 corto, por ejemplo el gas, el aire, el tendones, etc. Bien. Esa es la gráfica de lo que estaba hablando, toda la magnetización longitudinal y transversal, y que T1 se define como el tiempo que tarda en recuperar el 63%, mientras que el T2 es el tiempo que tarda en perder el 63% de la magnetización transversal. Y ese es un cuadro en realidad como para comparar, por ejemplo, el agua y la grasa, el tiempo de relajación entre T1 y T2, y cómo se capta la señal tanto en uno como en otro. Y eso, que quede claro que cuando vos lo ves... Se cortó. Se cortó, Silvia. ¿Cambiás? Se cortó en un momento, no se escuchó lo que dijiste.
De la gráfica en realidad eso, que era como para comparar, por ejemplo, el agua y la grasa, y que se comparaba el tiempo de relajación entre T1 y T2, ¿tá? Y cómo se captaba la señal en T1 y en T2 de cada elemento de esos que están en la gráfica, era como para comparar. Bien. Y abajo en realidad he notado eso, cómo uno lo observa o cómo se informa en la resonancia, que cuando se ve negro es hipointenso y cuando es blanco es hiperintenso, como para tener claro. Ahí está. ¿Cambias, Meli? Bien, y en cuanto al equipo propiamente dicho del resonador, tiene varios componentes. Está el imán, ¿tá? Que es el que genera el campo magnético principal. Después están los gradientes de campo, que son electroimanes, que se disponen en los 3 planos espaciales, y que es importante sobre todo porque nos permite la orientación y dirección desde el estudio para poder después generar los diferentes planos anatómicos. Claro. Está el generador de radiofrecuencia. Pensé que ibas a decir algo. No, sí, que esos gradientes de campo, que son los que hacen ruido, porque son los que están, los que generan el ruido del que uno escucha en el resonador, en realidad lo que hace, porque, ¿qué pasa? Un cuerpo humano, digamos, ¿cómo hace, hasta ahora, cómo hace para discriminar distintas estructuras anatómicas con tanta definición, ¿no? Y eh, solamente hasta ahora, por lo explicado, sería imposible, porque no podría localizar las estructuras anatómicas, el septum, la válvula mitral, yo qué sé, el ápex, distintas estructuras muy en forma detallada. Y eso es por esto, por los gradientes de campo. Los gradientes de campo, de alguna manera, son variaciones pequeñas que captan, de alguna manera, en el espacio, en los 3 planos del espacio, captan esas variaciones y lo pueden procesar, llevar a un proceso y transformarlo en imagen. Es a través de esos ecos de gradientes de campo que se forma la imagen, digamos. Bien. Eso igual quedó escrito ahí también, eso que dijiste Bien. de las diferencias en cuanto a los potenciales. Bien. Después en realidad está el generador de radiofrecuencia, que es el que genera las ondas para poder excitar a los espines, las antenas o bobinas, que son los dispositivos que se le colocan al paciente para poder excitar o detectar la señal, el receptor o amplificador para amplificar las señales liberadas, la computadora, que es el sistema de adquisición de datos, para transformar esas señales de radiofrecuencia en imágenes en escala de grises, y después está la consola principal, y puede haber alguna consola auxiliar, que la consola principal es en realidad de donde uno programa todo el estudio, y de donde se van adquiriendo las imágenes en el momento, y puede algunos resonadores, no todos, pero tienen alguna otra consola que son sobre todo para realizar postprocesados de imagen, Claro. y en realidad después se van al sistema de impresión por placa fotográfica. Bien. Esto es en realidad un poquito para hablar de lo que es la sala del resonador, en realidad, que en realidad tiene que estar cubierta por placas de cobre en toda su totalidad, sobre todo para evitar que el pasaje de ondas de radiofrecuencia provenientes del exterior y que puedan modificar la adquisición de imágenes. Sobre todo, por ejemplo, señales de celular, de radio, que también utilizan ondas de radiofrecuencia. ¿Bien? Y nada, eso es, a la izquierda en realidad la imagen de un resonador común, cerrado, y a la derecha es un resonador abierto, que no sé en realidad acá en Uruguay si existen o hay, pero en realidad son sobre todo en aquellos pacientes claustrofóbicos, son niños que bueno, se utilizan más bien por eso. O sea, debe tener múltiples otras cosas, pero digo, son útiles en esos pacientes porque en el otro no se podrían, o tiene limitaciones por lo menos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de los módulos de imagen en resonancia. Traté de dividirlo en módulos para organizarlo un poco mejor. Bueno, básicamente está el módulo de localización, el módulo estructural, donde está T1, T2, realce temprano y tardío, el módulo funcional, donde está la angiografía por resonancia, el contraste de fase y la perfusión cardíaca y función porcine, y el modo de caracterización paramétrica, que están los tiempos de relajación T1, T2 y T2 asterisco, que son los mapping. Pasamos. Bueno, en cuanto al módulo de localización, básicamente son las primeras imágenes que se captan, básicamente es para planeación del estudio, localizar la cavidad, ver las relaciones entre los órganos, y
y estos serían los tres, básicamente los planos, ¿tá? El coronal, el sagital y axial, y de allí es donde parten básicamente para hacer los planos. ¿Pasa, Meli? Che, pará, Esteban, eso tenía una mala ventana, ¿no? Bueno, Fotográfica. Sí, seguramente. un poco. Lo hicieron por mala ventana ecográfica. Bueno, básicamente de los planos, si bien es muy parecido bueno, a los planos que hacemos en eco, básicamente está el eje largo, bueno, que ahí la imagen de la izquierda es cómo se obtiene, ¿tá? Y bueno, y como ya sabemos, se ve la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aorta, ¿tá? Y bueno, esa sería la imagen que vemos en el eje largo. ¿Pasa, Meli? En el eje corto, bueno, partiendo de la base del eje largo, se hace ese trazado y obtenemos el eje corto, donde básicamente se ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y bueno, se emplea para evaluar la contractilidad regional, cuantificar la función, bueno, se puede hacer planimetría, y bueno, y los volúmenes también, todo en el eje corto, si bien se utilizan todas las imágenes. Y después está el 4 cámaras, que partimos de ese mismo eje corto, y allí en la imagen a la derecha se aprecian las 4 cámaras, y bueno, y se puede obtener otros cortes, ¿no? ¿Pasa, Meli? Después está el 3 Esas cámaras, son las que... imágenes de cine o de sangre blanca, se llaman, ¿no? Exacto. Sí, yo eso Imágenes. ahora más o menos lo comento, Ujú. Arturo. Y el 3 cámaras lo puse básicamente porque para evidenciar el tracto de salida ventrículo izquierdo, bueno, que se utiliza justamente también para, para valorar, bueno, la válvula aórtica, la mitral, bueno, y bueno, básicamente es eso. Ujú. Bueno, en cuanto al módulo estructural, bueno, ahí se ven algunas imágenes, está el T1, el T2, pero ese es T2 con sangre negra, y el RS temprano y tardío. Esas son algunas imágenes, pero ahora vamos a seguir pasando. Pasa, Meli. Bueno, las secuencias de pulso son las secuencias básicas, la sangre negra o eco spin, como se le llama, y la sangre blanca o eco gradiente. En cuanto a la secuencia de sangre negra, pueden ser potenciadas tanto en T1 como en T2. La T1, que es la que bueno, más se utiliza, permite la evaluación anatómica de las estructuras cardíacas, y bueno, y las potenciadas en T2 evalúan principalmente el contenido de agua de los tejidos y evidenciando correctamente el edema miocárdico. Allí arriba también se ve cómo se vería T2, pero bueno, cuando se aplica la secuencia de sangre negra, se anula básicamente justamente la sangre, entonces se ve prácticamente sin señal. Ujú. ¿Pasa, Mary? Bueno, en cuanto a la secuencia, Spineco es la secuencia elemental de los estudios, es la más utilizada, sobre todo por la buena calidad de imágenes, da imágenes más anatómicas, y bueno, da esa posibilidad también de obtener la potenciación T2 verdadera, y bueno, con eso que dije recién. ¿Pasa, Meli? Y bueno, acá se ven unas imágenes de secuencia de sangre negra en T1. Es importante saber que requiere sincronización electrocardiográfica con el paciente. La sangre se ve hipointensa, o sea, negra. Bueno, y los pulsos de radiofrecuencia son selectivos de manera que la sangre no genera señal, o sea, está ese vacío, por eso es negra básicamente. Y bueno, y habitualmente se emplean para obtener estudios morfológicos cardíacos y de caracterización de los tejidos. Y como se ve en la imagen a la derecha, bueno, es la imagen de un ventrículo izquierdo no compactado. Ujú. ¿Pasa, Meli? Veina compactada. Y bueno, en la sangre negra potencial T2, se ve negro también la cavidad, y bueno, y ahí están las dos imágenes que se puede ver la hiperintensidad vinculada al edema que se ve en T2, tanto a la izquierda con el infarto lateral, que se ve esa hiperintensidad, y en la miocarditis algo más difusa, bueno, la hiperintensidad más difusa. Eso sería Parqueada. ¿Querías decir algo, Arturo? No, y parqueada, digo, Parcheada, está. no Ahí está. respeta el territorio vascular, ¿verdad? No, Ahí está. Exacto. Exactamente. Es igual Meli ahí va a decir algunos datos más. Mm. Bueno, la secuencia inversión-recuperación, bueno, es
otra secuencia que ayuda y se puede combinar, justamente permite anular algunos tejidos como el agua y la grasa. ¿tá? Si se anula la grasa, se llama STIR, ¿tá? No se utiliza para no se usa contraste, y si se anula el agua, tenemos la secuencia FLAIR, ¿tá? Que se usa mucho en cerebro, por ejemplo, y bueno, la principal ventaja de esta secuencia es que se obtienen imágenes, sobre todo con potenciación en T1, y la desventaja que es la necesidad de aplicar tiempos de repetición más largos. Bueno, y esta es una de las imágenes justamente de supresión de grasa, donde se ve la imagen a la izquierda, es donde está donde se ve la grasa propiamente dicha, y a la derecha Claro. todo anulado, básicamente. Bien. Fíjense que también afuera del tórax hay grasa y que se anula en el... También, ¿vieron? Exacto. Bueno, y del realce tardío o viabilidad, como se llama, bueno, básicamente permite diferenciar el miocardio viable, que es el que está en negro, del no viable blanco. Identifica áreas también de fibrosis y se utiliza para el estudio de cardiopatía isquémica y de miocardiopatías. Y bueno, allí en la imagen de arriba a la izquierda, bueno, ahí se ve un área hiperintensa, bueno, que justamente Que habla subendocárdica o que compromete el subendocardio y el intramiocárdico, ¿no? Es típico de un territorio vascular, ¿verdad? Es Exacto. arriba a la izquierda. Abajo O a la izquierda también es otra imagen de realce tardío. No, abajo a la izquierda la otra. Esa. Que también, fíjense que está comprometiendo el endocardio y el miocardio, el intra, digamos, es subendocárdica y llega hasta el miocardio, pero respeta el subepicardio. Eso es bien característico de la cardiopatía isquémica. A menos que sea transmural, que también puede ser, pero si respeta el epicardio, digamos, y remeda o recuerda un territorio vascular, en este caso podría ser la circunferencia derecha, ¿no? Orienta una cicatriz de infarto. Ustedes van a hablar, sigan nomás porque... Exacto. No, todas las intervenciones son bienvenidas, Arturo. Bueno, No, del módulo... antes de que pases al módulo funcional, hay que decir otras cosas, me parece. Capaz que lo va a decir Meli, pero... Bueno, vos decís No, lo del ecogradiente. los patrones de realce son muy importantes para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo... Sí, los habla Melissa cuando está. hablemos de las diferentes Ahí va. patologías, ahí ya los abarca Melissa. Está. Esto como a grandes rasgos. Exacto. Bien. Pasa, Meli. Bueno, del módulo funcional, ahí está dividido en la geografía por resonancia, el contraste de fase, que nos ayuda al funcionamiento valvular, la función porcine, que ahí se evalúa el volumen ventricular, la masa ventricular, y la perfusión, sobre todo para ver el flujo sanguíneo de miocardio. Bueno, de la secuencia de ecogradiente, quería destacar que son más rápidas, permite la obtención de múltiples imágenes por ciclo cardíaco, y lo que produce es esa simulación de movimiento, o sea, el efecto cine. Se ve la sangre blanca, se utiliza justamente para valorar la función y el flujo, y bueno, pero como desventajas puede dar una peor calidad de imágenes y imágenes menos anatómicas. ¿Pasa, Mary? Y bueno, ahí tenemos una imagen de modo cine, y bueno, y como dije, posibilita estudiar la función del corazón y realizar una evaluación no invasiva del flujo y sus posibles alteraciones, y valorar cuantitativa y semi-cuantitativa los volúmenes cardíacos. Bueno, esto sería también parte de la función, tanto la secuencia de contraste de fase y el tagging. Del contraste de fase, son técnicas de cuantificación de flujo y velocidades, en cortocircuitos, en estenosis, en válvulas... exacto. Sobre todo insuficiencias. Insuficiencias. Y se obtiene a partir justamente de los tractos de salida, tanto de cavidad derecha como izquierda, y eso sería la parte. Y el tagging, que la verdad que lo entendí poco, así que, por lo que leí, consiste en marcar un punto específico del miocardio, observar su comportamiento a lo largo del ciclo cardíaco, y permite analizar la motilidad
miocardia del segmento analizado en todas las fases del ciclo cardíaco. Pero exacto. Es como un a la rastreo, izquierda. es como el strain, pero de la resonancia, digamos. Es una malla que se coloca que rastrea los puntos de movimiento del miocardio y, y puede evaluar deformación, puede evaluar adherencias pericárdicas que tienen una característica típica en el tagging. O sea, es útil para esas dos funciones fundamentalmente, ¿no? Evaluar la deformación, que es igual que el strain, y el pericardio. Cuando hay adherencias pericárdicas hay una imagen característica, ¿verdad? Digamos, las marcas que están más cerca del pericardio tienen un desplazamiento mucho menor que las otras, a diferencia de cuando no hay compromiso pericárdico. Entonces, es de gran valor diagnóstico en ese caso. Perfecto. Bueno, y la perfusión, bueno, se utiliza justamente para valorar la isquemia en estudio de estrés con dipiramoleadenosina, y bueno, y la más usada es la evaluación visual, no requiere post-procesamiento, pero bueno, saber que existe, que se pueden procesar tanto semicuantitativamente como cuantitativamente. Y abajo a la izquierda se ve esa hipointensidad con gadolinio, que se utiliza contraste para este tipo de secuencias, y bueno, y se ve esa hipointensidad Claro, que muestra en isquemia. el, ahí va, en el septo. Exacto. Y bueno, y del módulo de caracterización paramétrica, que es algo bastante nuevo que se viene surgiendo, ¿no? Sobre todo el mapping de T1, sirve para la evaluación de trastornos del almacenamiento de lípidos, edema y fibrosis, la amiloidosis sería, y bueno, y sirve sobre todo para esos pacientes que no se le puede administrar gadolinio por tener, injuria renal, entonces, creo que viene fuerte eso, y bueno, y los mapas T2 también para enfermedades inflamatorias, y el T2 asterisco para detención de hierro. Claro. Pero bueno, sé que es algo bastante nuevo, ¿no, Arturo? Sí, más o menos. Lo que pasa es que no ha llegado acá a Uruguay. Hay creo que 1 o 2 resonadores que tienen posibilidad de hacer mapas T1. Porque, ¿qué pasa? Además, existen fibrosis que no son localizadas, porque el gadolinio lo que detecta es fibrosis localizada, ¿verdad? Donde la fibrosis sea homogéneamente difusa, aunque sea fibrosis, el gadolinio no la detecta. Y estos mapas, con valores determinados de T1, hay valores específicos, ¿verdad? Que cada equipo, cada aparato o cada equipo médico tiene que identificar cuál es el valor normal en ese aparato. Pueden identificar fibrosis con valores diferentes, muy diferentes a los valores normales. Fibrosis difusa que de repente el gadolinio no lo puede hacer. O sea que esa es otra de las ventajas que tienen las mapas T1. Y el mapa T2 lo que evalúa también es fundamentalmente situaciones inflamatorias del miocardio, como dice ahí. O sea, recuerden que un filtrado glomerular menor de 35, de 35 o menos, es una contraindicación absoluta para la administración de gadolinio. Y hay muchas veces, muchos pacientes que son renales, que tienen enfermedades infiltrativas, que no se sabe bien la etiología y que se beneficiarían de repente de tener una resonancia cardíaca, pero claro, como no se le puede administrar gadolinio, entonces estos mapas me parece que vienen a aportar bastante en ese sentido. Justamente, Arturo, ahí del medio de contraste de gadolinio, bueno, las reacciones alérgicas son poco frecuentes, justamente es de excreción renal, y el filtrado menor a 30, que ahí no puse mililitro minuto metro cuadrado, bueno, es una contraindicación, y además de eso, sobre todo porque da un efecto adverso, si bien es poco frecuente, la fibrosis sistémica nefrogena. Bien. Y bueno, y como para terminar lo mío, bueno, las contraindicaciones de la resonancia, los clips de aneurisma intracraneanos no ferrocompatibles, los implantes cochleares metálicos,
los marcapasos y los CDI, que bueno, ahora están cambiando sus, ¿no? Sí. Que bueno, ahí es como que no es... Hay que tal vez no fijarse, es hay tan sí, hay que fijarse, online hay una página que se llama MR Safe, una cosa así, que hay que fijarse cuáles son los dispositivos que, pues de acuerdo si uno tiene el modelo y todo eso, cuáles son compatibles, cuáles son, no hay inconvenientes y cuáles no. Y bueno, y para destacar que los clips vasculares, los stents coronarios y las válvulas cardíacas pueden causar alguna degradación, pero no son una contraindicación. Mm. Y después, bueno, saber que además de eso, bueno, por ejemplo, saber que a los pacientes que tienen fiebre, y bueno, como que el resonador puede generar aumento del La calor, temperatura, de sí, la temperatura, también tener en cuenta eso en los pacientes sí. que ya tienen fiebre. Mm. Y bueno, básicamente sería eso. Bien. Bueno, muy bien. Ahora yo voy a hablar un poco de las indicaciones y las utilidades en la práctica clínica de la resonancia. Es de gran utilidad en la cardiopatía isquémica, es un método excelente para valorar la contractilidad global y regional en lo que es la secuencia de cine. Además permite la cuantificación del flujo coronario, permite evaluar la viabilidad miocárdica tanto con el realce tardío del gadoliño o por estrés farmacológico. Como estuvo hablando Esteban, el realce tardío con gadoliño lo que se hace es utilizar el espesor parietal total para un segmento. Cuando el realce tardío ocupa menos de 25% del grosor parietal total, significa que ese miocardio tiene una alta posibilidad de recuperación contráctil en caso de ser reperfundido. Y cuando ocupa más de un 50%, decimos que el miocardio es no viable, o sea, no hay capacidad de recuperación. ¿Tá? También mediante angioresonancia podemos valorar lo que es la anatomía coronaria. Es útil, bastante útil en lo que son la valoración de los segmentos proximales de los troncos coronarios, ¿tá? Para evaluar la permeabilidad de los stents o de los injertos y las anomalías coronarias, sobre todo el origen anómalo de las arterias coronarias y los trayectos. ¿Tá? También sirve para valorar isquemia microvascular, que son lesiones hipointensas que se van a ver dentro de la cicatriz. Y bueno, y también podemos valorar las complicaciones del infarto, ¿tá? Como hacer la confirmación diagnóstica del pseudoneurisma ventricular, trombos intracavitarios, y de primera línea cuando tenemos un MINOCA para continuar la valoración. Bien. Acá, a ver si aparece. Esto es un videíto, donde es un paciente de 72 años que consultaba por una disnea rápidamente progresiva con alteraciones sectoriales en el ecocardiograma. Se le hizo un cateterismo que mostraba una lesión de tronco coronario izquierdo de 50%, una lesión severa de la arteria coronaria derecha y un primer marginal obtuso totalmente ocluido. Entonces, se le hizo resonancia para valorar viabilidad. Entonces lo que podemos ver en la imagen acá de cine es como en el 2 cámaras se ve como un adelgazamiento y una aquinesia de la pared inferobasal. ¿Se ve la flechita ahí? Sí. Está. En el 3 cámaras vemos lo mismo, ahí a nivel inferolateral, y en el eje corto también lo que es la pared inferolateral. A este paciente después se le hizo un realce tardío con gadoliño para valorar viabilidad, y lo que podemos ver es realce tardío acá, subendocárdico, inferolateral, basal y medio, que ocupa claramente menos del 50% de la pared miocárdica, por lo que pensamos que es un paciente que se va a beneficiar de la revascularización. En este caso no se continuó con el estudio de perfusión, y se procedió a la revascularización. Bueno, no sé si querías decir algo más en la cardiopatía isquémica, Arturo. No se me ocurre ahora, ¿no? Está. También es de primera línea para la evaluación de lo que es la miocarditis y las miocardiopatías. Permite la caracterización tisular, como ya hablamos, utilizando las distintas secuencias.
Y van a tener las miocardiopatías distinto comportamiento de señal y patrones de distribución regionales. Es el gol estándar para la cuantificación de volúmenes biventriculares, masa miocárdica y función sistólica regional y global. Y como dijimos, permite evaluar la presencia de fibrosis intramiocárdica. También es un marcador pronóstico, ya que como sabemos el realce tardío intramiocárdico se encuentra en aproximadamente un cuarto de los pacientes con miocardiopatía dilatada, lo que aumenta el riesgo de muerte súbita y nos va a ser útil a la hora de tomar la decisión de la implantación de un DAI. Y ahí dejé las indicaciones de... Esto es un consenso del 2020 de la Revista Europea de Imagen. Ujú. Bien. Bueno, en cuanto a la miocarditis, la resonancia es la técnica no invasiva de elección para el diagnóstico de la misma. Recordemos que tenemos los criterios de Lake y Lewis, que fueron en el 2009 y se revisaron en el 2018, donde estos criterios proponen la presencia de edema, hiperemia y necrosis como los hallazgos más importantes, aumentando así la probabilidad diagnóstica cuando se cumplen al menos 2 de los 3 criterios. Como habíamos visto, el edema se ve potenciado en TEN2 como una señal hiperintensa, que puede ser focal o generalizada dependiendo de la magnitud del proceso. La lesión, que es por hiperemia y fuga capilar, se va a ver potenciada ante 1, antes y tempranamente posgadoliño, y la necrosis con realce tardío, que suele ser un área parcheada de distribución no isquémica, o sea, no va a seguir un territorio vascular. Además tenemos otros criterios de apoyo, como son la pericarditis y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Todo esto nos va a ir aproximando al diagnóstico. También nos sirve a la hora de seguir a estos pacientes. El realce tardío desaparece cuando la miocarditis se cura, pero si hay persistencia del mismo 4 semanas posterior al inicio de los síntomas, esto va a ser un fuerte predictor de dilatación y disfunción ventricular izquierda. En la miocarditis hay que tratar de hacer el estudio bastante precozmente, porque a las 3 semanas, como máximo, se puede ir el edema. Un paciente que tuvo miocarditis y uno demora en hacerle, que a veces es complicado, ¿no? Tener horas para la resonancia, pero hay que tratar de hacerla antes de las 3 semanas del cuadro clínico, porque si te quedas sin el edema, también te vas a quedar sin el realce precoz o la hiperemia, y entonces te quedas sin diagnóstico. Exacto, eso me faltó poner y es muy importante. Se hace habitualmente a la semana, ¿no? Claro, claro. Hay que hacerlo en una semana, hasta 2 semanas, 3 como mucho. Está, perfecto. Bueno, y ¿Puedo ahora... hacer una pregunta? Sí, dale. La otra vez surgió la interrogante por un paciente que tuvimos de 30 años que tenía un electro, estaba en valoración para misión, un electro con sobrecarga sistólica. Le hicimos un eco, tenía una FEBI de 20%, una hipoquinesia global, y le hicimos una resonancia que lo único que tenía era mínima fibrosis, decía en el punto de inserción del ventrículo Sí. derecho. Sí. Entonces ahí yo pedí opiniones de qué hacer con ese paciente y es como que surgió o sea, la dificultad de que algunos me decían, esa resonancia te descarta lo isquémico, no le hagas CATE, no le hagas centello, nada. Y otros me decían que tenía que hacer una valoración con un cateterismo o con un centellograma. Entonces, buscando información no encontré nada que me respondiera si te permitía descartar con la resonancia. Claro. Ese paciente tenía dilatado el ventrículo izquierdo. Sí, tenía dilatado. Dilatado con FEBI globalmente, o sea, con hipoquinesia global. Sí, le dio 30 en la resonancia, una insuficiencia mitral secundaria severa. Severa. Sí. Sí, claro, a mí me parece que tiene razón los que dicen que lo más probable es que sea no isquémico, porque la cardiopatía isquémica, viste, da necrosis, da alteraciones sectoriales, tendría que haber tenido un infarto muy grande. Es un perfil, ese perfil que vos me contás es un perfil miocardiopático, no isquémico, de miocardiopatía no isquémica. Pero viste que siempre que existe, o muchas veces,
cuando existe, se descarta de alguna manera. Es como para hacer un diagnóstico de descarte. Se miran las coronarias para hacer un diagnóstico de descarte. Me parece que, no sé si te contesté, pero yo lo veo así. O sea, te habilitaría a decir que no pensás que es isquémico y no tendrías por qué avanzar. En el caso de él, por ejemplo, que tiene 30 años, no hay ningún factor de riesgo. Ningún factor de riesgo, un perfil totalmente miocardiopático que puede explicar totalmente, que puede explicar qué es hipoquinesia global, que no tiene realce isquémico en la resonancia. Yo creo que, pero reconozco que alguien te puede decir, bueno, pero este hombre, bueno, yo que sé, antes de trasplantarlo hay que hacer un cateterismo, por ejemplo, y no está mal. Sí, es que hay varios que Pero me decían eso, no porque uno como que había piense, muchas opiniones. claro, pero no porque uno piense que la enfermedad coronaria es la que, viste, la que está predominando acá y que va a resolverse revascularizando. Es porque el trasplante requiere una evaluación completa y hay que mirar las coronarias. Pero para mí sería un hallazgo, una sorpresa que me dijeran, mirá, tiene una lesión de tronco, ¿me entendés? Y dio todo esto. Sería Claro, una sí, es que sorpresa, ni en el electro tiene secuela, nada, o sea, por eso. pero había varias personas que me decían como que sí o sí tenía que descartar, y cuando fui a la bibliografía no encontré nada que me dijera que era 100% específico, que la resonancia me descartara. Claro, bueno, pasa que Eso 100% específico, yo qué sé, no sé si hay algo 100% específico. Y a un paciente que se va a trasplantar, me parece que está bien que le miren, que vean las coronarias. Pero para pensar o poner las esperanzas en algo para vascularizar, yo creo que no. Yo creo que si lo pedís, si lo haces, le haces el cateterismo, la coronariografía, es con otros fines, ¿me entendés? Me parece que ah, me parece a mí. bárbaro, gracias. Bueno, entonces seguimos con la miocardiopatía hipertrófica. El patrón más común es la afectación del tabique interventricular, está como podemos ver en la imagen de arriba, donde podemos ver una clara hipertrofia del tabique, y a la derecha un patrón parcheado de hipertrofia, Ah, perdón, Una cosa, de real. Margarita, lo Sí, otro, para comentar lo anterior que decía Jessica, es sí, sí. muy común que en toda situación de sobrecarga, de cuando las cavidades se sobrecargan, ya sea en la miocardiopatía hipertrófica, en la dilatada, todo eso, existan zonas de realce en los puntos de unión donde se unen en el eje corto del ventrículo izquierdo con el derecho. Es algo bastante inespecífico, o sea que no orienta a una etiología que haya realce en los puntos de unión como tenía ese paciente. Las miocardiopatías hipertróficas también lo dan. Bárbaro. Bueno, entonces, como decía, se puede ver el patrón de realce parcheado ahí en la zona de hipertrofia. ¿Está? Eso sí es bien La típico resonancia, donde sí. hay más realce, donde hay más fibrosis, es donde hay mayor hipertrofia. Eso es bastante característico de la hipertrofia. Ahí va. Entonces la resonancia nos va a servir, es diagnóstica para estratificación de riesgo y pronóstico, justamente por lo que hablábamos del realce tardío, y además es muy útil a la hora de la valoración del mecanismo de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que se sabe que puede aparecer aún antes de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿tá? La misma, o sea, la obstrucción del tracto de salida no solo está causada por el engrosamiento del septum, sino que también se vio que en esta patología puede haber una mayor longitud de la valva anterior de la mitral, y también puede haber una implantación anormal de los músculos papilares que provocan una mala alineación de las cuerdas y de la valva anterior, provocando la obstrucción del tracto de salida y una insuficiencia mitral secundaria. No nos sirve para el análisis del flujo del tracto de salida, ya que el flujo turbulento provoca una pérdida de señal, haciendo difícil la cuantificación de cavidades, y es muy útil a la hora de diferenciar lo que es la miocardiopatía hipertrófica del corazón de atleta. La primera va a asociar un volumen extracelular aumentado y realce tardío positivo, mientras que el corazón de atleta no. Y esto es un videíto que en realidad lo que muestra es una hipertrofia apical, como podemos ver acá en el cine, y con el realce tardío ahí en la zona apical, que en realidad es más raro, pero es un patrón que se puede observar también.
Bueno, en cuanto a la amiloidosis cardíaca, sabemos que el depósito de amiloide afecta la cinética del gadolinio en sangre y el miocardio de forma específica. ¿Tá? El patrón de referencia es la presencia de un realce tardío subendocárdico que puede ser difuso o transmural y que no va a respetar un territorio vascular coronario. Otra de las características es que tenemos, o sea, no se puede anular el miocardio con los diferentes tiempos de inversión y va a dar un T1 aumentado. Este cuadrito que lo voy a dejar ahí lo saqué de una revisión que hizo Parma, publicado ahora en el 2022 en la Revista Uruguaya de Cardiología, donde valora hallazgos morfológicos y de caracterización tisular que nos pueden acercar al diagnóstico. Si contamos con los hallazgos de la tabla, tenemos un diagnóstico fuertemente sugestivo, no sugestivo o no concluyente. Esos son los 3 valores que nos pueden dar. Ujú. Bueno, y acá en esta imagen, en la imagen de acá arriba A, en realidad lo que se ve es una secuencia de cine con aumento del espesor difuso, con dilatación biauricular también. En B vemos que es una secuencia de T2 donde no vemos edema, y acá abajo lo que se ve es justamente el realce tardío como difuso, con imposibilidad de supresión en los diferentes tiempos. Bien. No sé si querés explicar algo de esto, Arturo, porque No, es está como bien. Cuando medio... por ejemplo, uno inyecta el gadolinio, ¿no? Entonces espera unos 8, 10 minutos más o menos, y a partir de ahí uno elige el tiempo, ahí, digamos, la máquina ya viene donde el miocardio queda negro, ¿tá? Donde el miocardio queda negro, ese es el tiempo que uno utiliza para evaluar el resto de las imágenes de realce tardío. Primero elige el tiempo y pone en la máquina el tiempo que uno eligió, que es cuando el miocardio queda anulado, queda negro. Y con ese tiempo va a trabajar los distintos cortes y va a evaluar el realce tardío en los distintos cortes. ¿Tá? Si pasa mucho tiempo se puede prolongar, porque en la medida que pasa el tiempo, digamos, se modifican las condiciones, a veces se hace o a veces no. Lo que pasa acá es que uno, a pesar de tener distintos tiempos, cuando va a evaluar, no puede encontrar miocardio negro. Y eso es altamente sugestivo. Eso es lo que uno le llama no poder anular el miocardio. Altamente sugestivo de amiloidosis, junto con otras cosas, ¿no? Pero ya de entrada, cuando es un parámetro muy, muy importante. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Perfecto. Ahí se ve en la imagen, ¿no? Que es como que pasa el tiempo Exacto. y, Ahí va, no ves miocardio negro, o sea, ahí no va. se puede anular. Son tiempos de inversión, tiempos que se llaman tiempos de inversión, que uno evalúa, la máquina te da distintos tiempos de inversión y distintos imágenes del miocardio en esos tiempos. Y uno Ahí elige va. la que sea más negra. Y ahí lo aplica para adquirir las imágenes de realce tardío. Bárbaro. Bueno, y esto es una imagen en realidad como para comparar los distintos patrones de realce tardío, en lo que es normal, donde no hay realce, en el infarto, donde va a respetar un territorio vascular, en la miocarditis, que va a ser más difuso y parcheado, y en la amiloidosis, que como se ve es bastante difuso. Ujú. Bueno, muy bien. Después en cuanto al ventrículo izquierdo no compactado, la resonancia es mejor que el ecocardiograma para el diagnóstico y valoración del compromiso anatómico, así también como para detectar la presencia de trombos intramurales y apicales que se ven bastante asociados en esta patología. Ujú. Hay criterios ecocardiográficos y de resonancia orientativos de la patología o diagnósticos, digamos, que los que más usamos son los de Peterson y Jacquier, que el de Peterson hace diagnóstico cuando hay presencia, una relación de tejido no compactado compactado mayor a 2,3, y Jacquier, que propone una masa ventricular izquierda trabeculada mayor al 20% de la masa global del VI. Y ahí en la imagen en realidad lo que se ve es eso, ¿no? O sea, un aumento de la masa trabeculada, Mm. que se puede ver ahí en las Sí. dos imágenes. Es un tema de mucha discusión, si existe la miocardiopatía no compactada o no. Porque, ¿qué pasa?
hay estudios que muestran que el trabeculado ese existe, por ejemplo, en pacientes sin realce y con fiebre normal. Y aparentemente, que cumple esos criterios, pero aparentemente no tiene un pronóstico malo, digamos. El pronóstico es como cualquier individuo. Y por otro lado, el pronóstico del miocardio no compactado, cuando hay disfunción sistólica y dilatación, está vinculado más bien a la cardiopatía dilatada, o sea, va paralelo a la cardiopatía dilatada de base y como que no le agrega que tenga trabeculado o no. Eso es lo que se está, digamos, entonces hay gente que piensa que no, que prácticamente no existe. Lo que sí le genera peor pronóstico a una hipertrabeculación es que tenga disfunción sistólica y que tenga realce. Esos son elementos que marcan pronóstico. Pero que tenga hipertrabeculado solo, aparentemente no habría que ponerlo como miocardiopatía porque no agrega algo patogénico, digamos, no le agrega un peor pronóstico que no tenerlo. No sé si se entiende. O sea, eso está en constante debate y últimamente como que se pone en duda que exista realmente el VI no compactado o la miocardiopatía no compactada de alguna manera, porque también puede Ahí existir va. el ventrículo derecho. Pero bueno, está. Es, eso es Bien. parte, digamos. Yo para dar otra visión, digamos, Sí, no, claro, está bueno, sí. No, la verdad que no, de eso no había leído, que Mm. esa discusión. De- Después les paso si quieren un artículo. Dale, bárbaro. Bueno, después un poquitito de la miocardiopatía arritmogénica, del ventrículo derecho, pero que también puede afectar hasta en un 50% de los casos el ventrículo izquierdo. Recordemos que hay una sustitución del miocardio por tejido fibroadiposo, y la resonancia es como es el estudio de elección para valorar anomalías morfológicas y funcionales del VD, tiene indicación clase 1 en lo que es la miocardiopatía arritmogénica. Para llegar al diagnóstico hay que basarse en hallazgos, en diferentes hallazgos, en antecedentes personales, hallazgos por electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia y biopsia. Yo lo que puse acá en realidad son los criterios de la resonancia únicamente, donde hay criterios mayores y menores, como son la diskinesia y asinesia regional o disincronía del ventrículo derecho. Está el volumen telediastólico del ventrículo derecho mayor a 110 en hombres y a 100 en mujeres, Mm. y la fracción de eyección del ventrículo derecho menor de 40 serían criterios mayores. Y después podemos encontrar otros signos relacionados, tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo, como es el realce miocárdico, bueno, por la sustitución del tejido fibroadiposo con grasa en la pared, y la alteración morfológica de la pared en acordeón, que corregime Arturo, pero creo que es por la hipertrofia trabecular asociada a una dilatación irregular de la pared basal del ventrículo derecho. Creo que sí, que es así, que es por eso. Está, O por su pequeños múltiples como aneurismas de la pared. ahí va. Y acá, esto es una imagen, donde ahí la primera y la segunda hacen una secuencia de sangre blanca, donde vemos que hay una dilatación de la pared de las cavidades derechas, tanto de la aurícula como del ventrículo. Ujú. Y en el realce tardío se puede ver realce tardío en la pared del ventrículo derecho, Bien. que también es un marcador obviamente pronóstico, ¿no? Ujú. Y marcador de, o sea, aumento del riesgo de muerte súbita, De arritmias malignas, arritmias de ventriculares. arritmias malignas. Ahí va. Y bueno, y después podemos valorar otro tipo de miocardiopatías, como la asociada a la sobrecarga miocárdica del hierro. La resonancia detecta los depósitos de hierro en el miocardio. Sabemos que el hierro actúa como agente paramagnético y con un efecto de acortamiento en el T2 estrella, como decía Esteban hoy. Y se considera de alto riesgo cuando hay un T2 estrella menor, a 10 milisegundos.
En la enfermedad de Anderson y Fabry, la resonancia magnética ayuda a distinguir de otras formas de hipertrofia asimétrica, ya que puede identificar el almacenamiento de fingolípidos en el miocardio. Los lípidos van a disminuir el T1 nativo, y esto asociado a una hipertrofia ventricular concéntrica con un T1 globalmente reducido permite el diagnóstico. Y va a haber realce tardío típicamente en la pared lateral del ventrículo izquierdo. Bueno, en cuanto a la sarcoidosis cardíaca, va a ser un ventrículo izquierdo dilatado con una disfunción sistólica global, y los patrones de distribución regional del realce tardío varían, o sea, pueden ser intramural, transmural, subendocárdico o subepicárdico. Y también se puede ver edema en las imágenes ponderadas en T2. Y después, para la miocardiopatía del Takotsubo, que en realidad no es tan útil, pero se ven las clásicas anormalidades del movimiento de la pared, del balonamiento apical en el cine, va a haber edema transmural extenso y típicamente va a haber ausencia de realce tardío con gadolinio. Esto es una imagen, en realidad, de un paciente con sarcoidosis cardíaca, donde se puede ver el realce tardíaco medio difuso, con un patrón transmural, pero sin una distribución vascular. Y el septum y la cara laterales son topografías bastante típicas de la sarcoidosis. Típicas, ahí va. Por eso vieron que la sarcoidosis se asocia con trastorno de la conducción y todo eso. Sí. A ver, ahí donde está el tejido de conducción, ahí es bastante característico de la sarcoidosis. Y en la de Fabry, en la enfermedad de Fabry también es lateral y habitualmente subepicárdica. Ahí va. Bien. Bueno, en las cardiopatías congénitas, la resonancia aporta información adicional al ecocardiograma en lesiones con anatomía intracardíaca compleja o anomalías vasculares. Vuelvo a repetir que es la de primera línea para evaluación de volúmenes, masa, función ventricular, por su clara delimitación de los bordes endocárdicos y epicárdicos y la capacidad de cuantificar sin superposiciones geométricas. Es excelente para valorar el BD por su situación que con el eco se hace difícil. Y permite la evaluación del flujo sanguíneo, proporciona una medición precisa del gasto cardíaco y nos permite valorar la fisiología de los shunts intracardíacos mediante la relación QPQS. O sea, si bien no es útil para valorar la morfología de la CIA y la CIB, sí para valorar la fisiología de los shunts. También aporta información de los volúmenes ventriculares, que va a ser importante para determinar la necesidad y el momento de las intervenciones. Esto en realidad es la tablita con el nivel de indicación de las diferentes cardiopatías congénitas. De las principales utilidades que se les da es para hacer diagnóstico de los defectos del seno venoso y del drenaje venoso pulmonar anómalo. Las lesiones valvulares en realidad tienen indicación clase 2, sirve más que nada, como dijo Arturo hoy, para valorar lo que son las lesiones regurgitantes. Porque en el caso de la estenosis puede subestimar las velocidades y los gradientes de presión. Y en lo que son las grandes arterias, mediante la angioresonancia, la coartación de aorta es la principal indicación en la práctica, porque además de definir lo que es la anatomía, nos proporciona información sobre la gravedad a través de la evaluación de la velocidad máxima en el sitio de obstrucción, la extensión del flujo colateral, y ahí dejé una imagen de referencia donde se ve clarísimo la coartación de aorta. Bueno, entonces, dentro de lo que son las enfermedades vasculares adquiridas mediante angioresonancia, se pueden estudiar. Se puede hacer medición del flujo sanguíneo mediante mapeo de velocidades. Es bastante útil para evaluar las características de la pared del vaso. Puede valorar lo que es el hematoma, trombo, la placa aterosclerótica, cambios inflamatorios asociados a vasculitis y a enfermedades reumatológicas, y gracias a la variedad de contraste de los tejidos, o sea, todo esto es gracias a la variedad de contraste de los tejidos blandos disponibles. En la placa aterosclerótica tiene un rol bastante importante, ya que permite identificar lo que es el núcleo necrótico rico en lípidos y la hemorragia intraplaca, que sabemos que son los presagios de la ruptura de la placa, ¿no? Y también permite valorar la medición de la velocidad de onda de pulso, que en realidad eso es más como para las arterias
me imagino que, o sea, no va a ser para la aorta, ¿o sí, Arturo? Eso es como más para las arterias periféricas. Vos sabés que no la tenía, ¿no? La verdad. Esto, porque sí, capaz que es más nuevo, pero bueno, como que leí eso, que permitía la medición de la velocidad de onda de pulso, que sabemos que es un marcador de rigidez arterial Mm, Puede que ser, bueno, pero la verdad que que no, aparece de forma lo precoz. desconozco, la verdad. Ta. Y lo de la placa aterosclerótica también, no lo sabía. Sí, todo esto es, Mm, esta parte justo la leí en la revisión esa del 2020 de que abril. después le vamos a dar las bibliografías porque no las pusimos. Bueno, bárbaro. Bueno, y ahí dejé las cuadrito para ver después con las indicaciones. Ahí lo que se puede ver en realidad, la primera es como una imagen en 4D, eso no sé si se hace acá, en Uruguay. No sé en Uruguay, en el clínicas no. Pero bueno, ahí se puede ver claramente acá, Mm, vemos, esto es una disección de aorta tipo B, donde podemos ver la a ver, falsa luz y ujú, la luz verdadera. ¿Está? bien, Bueno, ya vamos llegando casi al final. La resonancia en la enfermedad pericárdica es también de elección, ¿tá? Ya que las secuencias morfológicas permiten una descripción detallada de lo que es la anatomía pericárdica y su relación con el corazón y otras estructuras anatómicas. Es muy útil para valorar sobre todo la pericarditis en ausencia de derrame, ¿tá? El edema de las capas pericárdicas produce una señal alta en las secuencias de spin potenciadas en T2, entonces sirve para aquellos pacientes que tienen pericarditis sin derrame, ujú, y el realce tardío permite diferenciar el componente inflamatorio del efusivo. El inflamatorio se va a ver brillante y el efusivo como oscuro. ujú, Este, y bueno, y después en lo que es la pericarditis constrictiva, permite más que nada la evaluación de las consecuencias hemodinámicas y en la caracterización de tejidos va a generar una intensidad de señal baja de ecospin ponderada ante 2 con ausencia de edema pericárdico y realce tardío con gabaliño leve o nulo. No es útil para valorar el calcio. Puse ah, calcio coronario, nada que ver. el calcio pericárdico. El calcio pericárdico, en ese caso se prefiere la tomografía computada. Bien, Bueno, bien. Y acá, arriba, esto es un ejemplo de un paciente de 62 años con un síndrome de Dressler, posterior a un reemplazo valvular, donde podemos ver un pericardio que va a estar levemente engrosado, y en las imágenes acá de B ponderadas en T2, vamos a ver una apariencia hiperintensa de bien, lo que es el pericardio, y en el realce tardío, este, mm, que va a ser, se ve como un realce bastante fuerte, difuso, que sugestivo de pericarditis inflamatoria, sin evidencia de derrame pericárdico. bien, ¿Tá? Y acá en esta otra figura, en realidad, lo que muestra es un pericardio engrosado focalmente, que está comprimiendo ahí el ventrículo derecho, ujú, y esto es una imagen en cine que esto, sumado a las aurículas dilatadas, son hallazgos indirectos compatibles con pericarditis constrictiva. mm. El notch, el movimiento diastólico también pericárdico También, es típico. Sí, claro, sí, hace es como lo hemodinámico. un movimiento disquinético, septal, ¿no? Es muy Exacto, sugestivo de la pericarditis constrictiva. exacto. Bueno, la resonancia es el gol estándar para evaluar lo que son los tumores cardíacos, confirmarlos, localizarlos, evaluar su tamaño, forma, puntos de inserción, relación con las estructuras y el impacto hemodinámico, para diferenciar también lo que son tumores de trombos. Mediante caracterización tisular, bueno, puede diferenciar los tumores entre ellos, de los trombos bueno, y demás. Y también permite la evaluación de la anatomía en vistas a la resección, y después en el seguimiento para valorar lo que es la regresión o progresión tras la quimio o radioterapia y la recurrencia post cirugía. Ujú, Y ahí dejé las indicaciones.
Esta en realidad son dos imágenes. Arriba lo que se ve es un sarcoma auricular izquierdo que está obstruyendo el flujo de salida de, perdón, el tracto de entrada de la mitral, y que podemos observar un realce tardío intenso dentro de la masa, compatible con necrosis. Y lo de abajo es un fibroma ventricular derecho adherido a todo lo que es el tabique interventricular. Bien. Y bueno, y brevemente las valvulopatías se recomienda, si el ecocardiograma no aporta suficiente información, que habitualmente es porque el paciente tiene una mala ventana, ¿tá? Es bastante útil en lo que es la visualización de los tractos de entrada y salida de ambos ventrículos, ya que permite la valoración completa de la ubicación y naturaleza de cualquier obstrucción. O sea, es de indicación clase 1 para identificar lo que es una estenosis subvalvular de una supravalvular. Permite medir velocidades transvalvulares de forma similar a que el ecocardiograma, con la ventaja de que no depende de la alineación del chorro. También es útil para cuantificar flujos, lo que es útil en las insuficiencias, el grado de disfunción ventricular y la valoración de disfunciones protésicas. Y les debo una fotito de esto. Eso fue todo. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muy completo me pareció la presentación. Bueno, para que salga de... Ahí. No sé Está. si